porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, amados hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios. Evangelio de San Juan, de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Repito, San Marcos 16, 15. Jesús envía a sus discípulos por todo el mundo. Les da una misión grande. Les da una misión por todos lados. Vayan por todo el mundo a predicar el Evangelio. Y de esta misión, ustedes y yo debemos hacernos cargo, debemos cumplirla. Hoy vamos a hablar en este Evangelio cómo ustedes y yo podemos evangelizar por todo el mundo, llevar la palabra de Dios a todos lados. Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 15 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 1, versículo del 1 al 11. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó hasta el día en que ascendió al cielo, después de dar sus instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. A ellos se les apareció después de la pasión, les dio numerosas pruebas de que estaba vivo, y durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó: no se alejen de Jerusalén, aguarden aquí a que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que ya les he hablado. Juan bautizó con agua. Dentro de pocos días, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los ahí reunidos le preguntaban: Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel? Jesús les contestó: a ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre ha determinado con su autoridad. Pero cuando venga el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos, hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras miraban fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen ahí parados mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverá como lo han visto alejarse. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Al salmo responderemos todos. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. ¡Aleluya! Todos. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. ¡Aleluya! Aplaudan pueblos todos, aclamen al Señor de gozo llenos, que el Señor, el Altísimo, es terrible, y de toda la tierra, Rey supremo. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. ¡Aleluya! Entre voces de júbilo y trompetas, Dios, el Señor, asciende hasta su trono. Cantemos en honor de nuestro Dios. Al Rey honremos y cantemos todos. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. ¡Aleluya! Porque Dios es el Rey del universo, cantemos el mejor de nuestros cantos. Reina Dios sobre todas las naciones desde su trono santo. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. ¡Aleluya! Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el espíritu con el vínculo de la paz, porque no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu, como es también solo una la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida en que Cristo se la ha dado. Por eso dice la Escritura: subiendo a las alturas, llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Y qué quiere decir subió? Que primero bajó a lo profundo de la tierra, y el que bajó es el mismo que subió a lo más alto de los cielos para llenarlo de todo. Él fue quien concedió a unos ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros ser evangelizadores, a otros ser pastores y maestros. Y esto para capacitar a los fieles, a fin de que, desempeñando debidamente su tarea, construyan el cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, y lleguemos a ser hombres perfectos, que alcancemos en todas sus dimensiones la plenitud de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice, se salvará. El que se resista a creer, será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos. Y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón y nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Digámosle al Espíritu Santo que nos dé la gracia de ir por todo el mundo, de ir a todas partes, de predicar el Evangelio, de no quedarnos callados. En ocasiones leemos esta palabra donde Jesús nos invita a ir a todos lados y predicar, y nos quedamos callados en todas partes. Incumplimos el mandato de Jesús. Vayan por todos lados y prediquen el Evangelio. Y en ocasiones vamos a todos lados, pero no predicamos, no evangelizamos. Vamos a decirle al Espíritu Santo que nos capacite. Dios nos llama a capacitados. Dios capacita a los que son llamados. Vamos a decirle al Espíritu Santo que nos dé la gracia de poder predicar el Evangelio, de poder compartirlo, que no nos quedemos callados. Que no nos cerremos nuestra mente y nuestro corazón, nuestros labios, cuando de predicar se trate. Por el contrario, que seamos valientes para ir a predicar, para ir a proclamar a Jesús. Digamos todos juntos: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. Hermanitos, hoy es 16 de mayo. Y en este día 16 de mayo compartimos el Evangelio de San Marcos 16:15.
Y me encanta cómo Jesús dice que debemos ir por todo el mundo, que debemos predicar el evangelio en todas partes, que debemos llevar la semilla de la palabra de Dios a donde quiera que vayamos, a donde quiera que estemos, a donde quiera que nos dirijamos. Jesús da un mandato, Jesús da una orden. Jesús dice: vayan por todo el mundo. Imagínese usted este gran compromiso, esta responsabilidad. Imagínese usted si nosotros a duras penas vamos al trabajo, vamos al estudio, vamos a la tienda. ¿A dónde vas tú? ¿A dónde vas tú? ¿A qué lugar te diriges? ¿A qué lugar has ido hoy? Y Jesús viene a decirnos: miren, vayan por todo el mundo. ¿Todo el mundo? Sí. ¿Qué significa ir por todo el mundo y anunciar el evangelio? Significa que a donde quiera que vayamos, que a donde quiera que nos encontremos, que a donde quiera que nos dirijamos, ustedes y yo debemos predicar, debemos llevar la palabra. Te la digo, te la vuelvo a repetir, te la digo 1000 veces y todavía no la sabes decir. Lo bueno somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Llegó la hora de que los católicos dejen la flojera. Llegó la hora de que los católicos dejen la comodidad. Llegó la hora de que los católicos nos pongamos las pilas, estemos alertas, despiertos y nos pongamos a predicar. Jesús da el compromiso: vayan por todo el mundo. Por todo el mundo significa en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en tus estudios, cuando vas a jugar, cuando vas a hacer deporte, cuando vas a comer, cuando vas a la tienda. Por todo el mundo significa en todos lados. No podemos dejar de evangelizar. No podemos quedarnos callados la boca. Tenemos que empezar a predicar. Tenemos que empezar a llevar la palabra de Dios. ¿Cuántos católicos mudos hay? ¿Cuántos católicos callados hay? ¿Cuántos católicos chimbín? ¿Cuántos católicos pirata? ¿Cuántos católicos flojos tenemos que tienen la palabra, saben evangelizar, tienen las herramientas, tienen los recursos y allá con los brazos cruzados? Hoy Jesús dice en el Evangelio: vayan por todo el mundo. Miren cómo dice San Marcos 16:15. En aquel tiempo Jesús se apareció a los 11. Jesús se hizo presente a los 11. Miren, vino a hacerles un encargo. Ya había muerto, había ido a la presencia de Dios, ya había resucitado. Y vino desde el cielo a hacer un encargo, y este encargo debemos cumplirlo. ¿Cuándo será el día, querido hermano, querida hermana, en que ustedes y yo nos tomemos las cosas de Dios en serio? ¿Cuándo será el día en que ustedes y yo digamos: es hora, es el momento en el que yo me voy a colocar las pilas bien puestas y voy a empezar a cumplir la palabra de Dios? ¿Cuándo será el día? ¿Cuándo será el día en que los católicos cumplan este mandato? Y les dijo: vayan por todo el mundo. Vayan por todos lados. Vayan a todas partes. A donde quiera que usted se dirija y esté respirando, debe cumplir una orden. Ahora, vamos a ver cuál fue el encargo que el Señor les hizo a los apóstoles. Puede ser que Jesús le dijo: vayan por todo el mundo a chismear.
Vayan por todo el mundo a hablar del prójimo, a comer prójimo. Vayan por todo el mundo a tomar miche. Vayan por todo el mundo a fumar droga. Vayan por todo el mundo a robar. Vayan por todo el mundo a ver qué cargo ocupan en la iglesia. Vayan por todo el mundo a ver si es importante. Vamos a ver si ese es el encargo. Vamos a ver si esa es la misión. Vamos a ver si esa es la tarea. Porque puede ser que Jesús haya mandado a sus discípulos con una tarea que a lo mejor ustedes y yo todavía no sabemos y no la estamos cumpliendo. Vamos a ver qué es lo que los discípulos de Cristo deben hacer. ¿Qué es lo que los discípulos del Señor debemos realizar? Escuchen. Vayan por todo el mundo y prediquen, hablen, compartan, digan que el Evangelio. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. La tarea es ir a predicar en todo el mundo. Lo que menos hacemos los católicos es ir a predicar en todo el mundo. Aprendemos a chismear y donde vayamos estamos con los chismes. Chisme va, chisme viene, Radio Acarigua, lo que no sabe lo averigua. Oye, Jesús no nos mandó a chismear. No nos mandó a chismear. Y hay muchos católicos, por supuesto, ustedes no. Otros que no escuchan el Evangelio, que van a la iglesia no a predicar, sino a chismear. Y cuando hablan de Dios, hablan de los sacerdotes, hablan de la iglesia, es para chismear. Jesús no dijo, vayan a criticar por todos lados. Y entonces es ahí donde los católicos se confunden. Y están yendo a la iglesia a criticar. Este hace esto, este está gordito, este se vistió feo, este vino mal vestido, aquella se pintó, aquella no se planchó el pelo, se le partió un tacón. Oye, eso no nos envía a criticar. Vayan por todo el mundo a mentir. No. Jesús dice que el cristiano, que el católico, que el creyente debe ir por todo el mundo a predicar el Evangelio. La tarea es predicar el Evangelio, hablar del Evangelio. Miren, y aquí le voy a responder a las personas que me escriben en privado, que me escriben en los comentarios, que me critican, que me calumnian, que me dicen, ¿usted por qué le predica, les habla así? ¿Por qué usted le dice fariseo, raza de víbora, sepulcro blanqueado? ¿Por qué le dice mentirosos a nuestros hermanos protestantes? ¿Por qué? ¿Por qué usted se mete con ellos? ¿Por qué usted anda predicándole a lo que se le moja la canoa? ¿Por qué anda predicándole a las mujeres que le gustan las mujeres? Aquí le voy a responder a aquellos que dicen, ¿por qué usted le anda predicando a los borrachos? ¿Por qué usted se mete con los borrachos del pueblo? Gran sinvergüenza, y abro un paréntesis, los que les gusta el miche en Santa Rosa, que andan haciendo desastres en el pueblo, peleando, que andan haciendo desastres en el pueblo por culpa del miche, cortándose, que andan en el pueblo trancando los caminos. Oye, ¿por qué usted le predica a ellos? ¿Por qué usted le predica a los ladrones? ¿Por qué usted le predica a los políticos? ¿Por qué usted le predica tanto a la gente que vive en concubinato? Que vive en adulterio. Aquí le respondo a todos aquellos que me han preguntado el por qué, la razón, el motivo por qué yo predico la palabra de Dios. Dijo una señora, ¿por qué me da tantos martillazos, padre, con esa palabra? Y yo le dije, uy, no, señora, yo estoy en Venezuela, usted estaba por allá en
en Estados Unidos, como que martillazo, yo aquí no he llegado allá. Bueno, esa palabra que usted predica es como un martillo que me da a mí. Lo siento, señora, pero yo no le doy martillazo, yo solamente le predico la palabra. Ay, padre, era en broma, me decía. Oye, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo. Escuchen, quiero que respiren, se relajen y ahora comprendan por qué el Padre predica como predica y predica a quien predica, a todos por igual. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Oído al tambor, ahí viene. Dice, a toda criatura. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. A toda criatura debo predicar el evangelio. Y si un borracho es criatura de Dios, es hijo de Dios, a él le predico, le guste o no. Y si un protestante es criatura, es hijo de Dios, a él le predico, le guste o no. Y si a un hombre que le gustan los hombres, o una mujer que le gustan las mujeres, criatura de Dios, a él o a ella le predico. Y si un ladrón, y si un guerrillero, si un político es criatura de Dios, a él le predico. A todos, porque la orden que Cristo me dio, que yo recibí del Señor, es predicar el evangelio a toda criatura. Y si una persona que vive en concubinato, y si una persona que vive en adulterio es criatura de Dios, a él le predico, le guste o no, tengo que predicarle. Y si un ladrón, y si un chismoso, y si un hipócrita, y si un mentiroso es criatura de Dios, a él le predico. Debo hacerlo. No es que yo quiera o no quiera, se trata de que yo recibí una orden. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. ¿Y ustedes quieren saber qué significa predicar el evangelio? Estamos leyendo San Marcos capítulo 16, versículo 15 y siguiente. Vamos a ver si los discípulos cumplieron esa orden. Vamos a ver si los discípulos fueron a predicar. ¿Y a quiénes le predicaron los discípulos? Porque si la palabra de Dios dice, y los discípulos se fueron a predicarle solamente a los cristianos, solamente a los creyentes. Y los discípulos fueron a predicarle solamente a los discípulos, a los apóstoles, y ya. Yo digo, pues está bien. No tengo que predicarle a más nadie, sino solamente a los creyentes, solamente a los católicos. Pero si la palabra de Dios dice que todo el mundo significa todas las personas, toda la gente del mundo entero, yo le predico a todos por igual. Y siempre que usted escuche el evangelio, llueva, trueno, relampaguee, habrá una predicación dirigida a todos por igual. Le guste a usted o no le guste, mi misión es predicar el evangelio, llevar la palabra de Dios. Oigan, vamos a ver qué significa todo el mundo. Ellos fueron, versículo 20, Mateo 16, 20. Ellos fueron y proclamaron el evangelio por todas partes. Ellos sí hicieron caso. Los apóstoles sí se fueron a predicar. Los apóstoles sí se fueron a llevar la palabra de Dios. Los apóstoles de Jesucristo fueron obedientes y llevaron la palabra de Dios a todas partes. Ahí no dice, si no era católico no le predicaba. Si era un borracho no le predicaba. Si era un ladrón no le predicaba. No, ahí dice la palabra de Dios que los discípulos, los apóstoles de Cristo fueron a predicar la palabra de Dios a todas partes. Por eso siempre que escuches el evangelio del día, el evangelio del día estará dirigido a predicar el evangelio. Y de aquí, en este evangelio, se habla de la palabra de Dios. Se habla de las sagradas escrituras. Yo no me puedo quedar callado. Yo no puedo dejar de predicar la palabra de Dios. Porque llega un protestante y me diga, cura, no se meta conmigo.
Y después llega un ladrón y me diga, cura, no se meta conmigo. Y después llegue un mentiroso y me diga, cura, no se meta conmigo. Y después llega un asesino y diga, cura, no se meta conmigo. Y entonces nadie quiere que le predique. Nadie quiere que le evangelice. Llega un adúltero. Llega alguien que vive en concubinato y dice, no se meta conmigo, porque si se mete conmigo me voy de la iglesia. Oye, usted me está diciendo que no le predique. Yo respeto su decisión. Yo respeto lo que me dice, pero no comparto lo que me dices que haga. Yo tengo un jefe. Yo fui ordenado sacerdote para predicar el evangelio a todo el mundo, a toda la gente, le guste o no. Jesús no dijo que le iban a oír. Jesús no dijo que le iban a escuchar. Jesús no dijo que le iban a hacer caso. No. Jesús dijo, ustedes vayan a predicar, vayan a trabajar. La obra la hago yo. La semilla es sembrada. El evangelio es puesto sobre la tierra. Llueva, trueno, relampaguee, se predica la palabra de Dios y Dios va haciendo crecer la semilla. Y Dios va haciendo que esa semilla dé fruto. Y Dios va haciendo que esa semilla germine, que produzca. Vayan por todo el mundo. Ahora es la pregunta, y quiero hacerles una pregunta. Yo estoy cumpliendo mi misión. Yo estoy evangelizando. Yo estoy llevando la palabra de Dios. Desde los 16 años que llegué al seminario, tengo 31 años y he estado predicando la palabra de Dios. Desde el día de mi ordenación empecé a hacerlo como sacerdote. De antes de mi ordenación como diácono y de antes de diácono como seminarista. Y les estoy predicando y compartiendo la palabra. Ahora te pregunto a ti. ¿Tú eres cristiano? ¿Tú eres discípulo de Jesucristo? ¿Tú dices que crees en Dios? ¿Tú dices que crees en el Señor? A ver, ahora te pregunto, ¿tú eres bautizado? Sí, Padre. Ahora, ¿usted está predicando la palabra de Dios? ¿Usted está predicando el evangelio? ¿Usted está llevando la palabra de nuestro Señor Jesucristo a todas partes? ¿Usted está llevando la palabra de Dios a todos los rincones del mundo? Oye, ¿todavía no? En tu trabajo, ¿has predicado la palabra de Dios? ¿A tus compañeros de estudio les has hablado de Dios? ¿A tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a todos lados le has hablado de Dios? ¿A donde quiera que has ido le has hablado de Dios? ¿A las personas que no conozcas les has hablado de Dios? No. Y entonces Jesús dice, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio, y usted no está haciendo caso. Hay personas que dicen, Padre, a mí me cuesta. Padre, yo no lo puedo hacer. Padre, a mí me da como miedo. Padre, usted sabe que yo no sé hablar, yo no sé predicar. Padre, yo sufro de miedo escénico. Padre, yo no he podido predicar el evangelio. ¿Qué hago? ¿Cómo lo predico? ¿Cómo evangelizo? ¿Cómo llevo la palabra de Dios? Fácil. Busca en YouTube. Padre Marcos Galvis. Si usted no sabe lavar, si usted no sabe predicar, présteme la batea. Yo lavo por usted, yo predico. Comparta el evangelio. Compártalo. Yo se los he dicho, se la digo, se la vuelvo a repetir. Se la digo 1000 veces y no lo sabe decir. Oye, busca su celular, hace una listica de WhatsApp con todos los contactos suyos, y luego, usted lo que tiene que hacer es compartir todos los días el evangelio del día, todos los días. Mucha gente me dice, Padre, pero es que usted no me responde los mensajes. Padre, pero es que es difícil hablar. Pues claro que sí, no es que hay mucha gente que escribe. ¿Qué tiene que hacer usted? En YouTube están los enlaces. De YouTube lo puede copiar. Le da copiar y luego le da compartir. Mucha gente todavía no se ha suscrito. Mucha gente todavía no le ha dado a la campanita. Muchas personas todavía no están evangelizando, no están predicando. ¿Por qué? Porque no saben.
¿Por qué no le dice a tu hijo, a tu hija que te ayude a predicar, a evangelizar y utiliza los medios de comunicación como herramientas para llevar el evangelio? ¿Por qué no lo colocas en su estado de Facebook? ¿Por qué no lo coloca en su perfil de WhatsApp? ¿Por qué no lo coloca en sus redes sociales para que la palabra de Dios se difunda? Vayan por todo el mundo a predicar. Si usted no sabe lavar, con mucho gusto le prestamos la batea, préstenos la batea para nosotros ir a predicar. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No faltes. Te esperamos. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.